Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica, a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina o lectura orante de la palabra. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de reunirnos en torno a la mesa de su palabra para compartir las maravillas que Él tiene para comunicarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por estar allí día a día compartiendo conmigo, creciendo juntos en este caminar de oración. Les doy también la bienvenida a aquellos que por primera vez escuchan este audio. Deseo que les sea de mucha utilidad y si están interesados en hacer el curso completo de Lección Divina, en la casilla de descripción vas a encontrar el enlace para entrar al curso completo de forma gratuita. Bien, y sin más preámbulos, vamos a comenzar orando juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y les invito a que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan. Seguimos en el capítulo 6. Y hoy vamos a leer desde el versículo 35 al versículo 40. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto. Y para esto vamos a ir paso a paso, revisando los versículos, releyendo, subrayando, sacando las ideas principales y entender cuál es el contenido del mensaje de este texto. Vayamos al versículo 35 y 36. Dice: Yo soy el pan de vida. Entusiasmado con la perspectiva de tener el pan del cielo del que hablaba Jesús y que da vida para siempre, la gente pide: Señor, danos siempre de este pan. Eso lo podemos encontrar un poquito antes del versículo 35, en el 33 y en el 34, ¿verdad? Cuando encontramos que la gente le dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. La gente estaba interesada de conocer ese pan tan maravilloso que les iba a saciar el hambre. Entonces Jesús le dijo: Yo soy el pan de vida. Versículo 35, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús estuviese hablando de un pan especial, por eso, de forma interesada, piden: danos siempre de ese pan. Ese pedido
de la gente recuerda la conversación de Jesús con la samaritana. Jesús había dicho que ella podía tener dentro de sí la fuente que brota para la vida eterna, y ella de forma interesada le pide: Señor, dame de esa agua, porque no quiero volver a tener sed. Eso lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 15. La samaritana no percibe que Jesús no está hablando del agua material, y asimismo le sucede a la gente que le está pidiendo el pan. La gente no se da cuenta de que Jesús no está hablando del pan material. Por eso Jesús responde bien claramente: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que venga a mí no tendrá nunca sed. Comer el pan del cielo es lo mismo que creer en Jesús. Es creer que Él vino del cielo como revelación del Padre. Es aceptar el camino que Él enseñó. Pero la gente, a pesar de estar viendo a Jesús, no cree en Él. Jesús percibe la falta de fe y dice: ¿me han visto y no creen? Eso ya está en el versículo 36, donde dice: me han visto y no creen. Vayamos al versículo 37 hasta el versículo 40, que es el último versículo que estamos compartiendo hoy. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, dice el versículo 37. Hacer la voluntad de aquel que me envió. Versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha enviado, dice el versículo 38. Entonces, hacer la voluntad de aquel que me envió. Después de la conversación con la samaritana, Jesús había dicho a los discípulos: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Juan 4, 34. Aquí en la conversación con la gente sobre el pan del cielo, Jesús se refiere al mismo asunto: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Versículo 39. Este es el alimento que el pueblo debe buscar. Hacer la voluntad del Padre del cielo era lo que trataba de explicarle Jesús. Es este el pan que sustenta la vida de las personas y les da rumbo. Aquí comienza la vida eterna, vida que es más fuerte que la muerte. Si estuviésemos verdaderamente dispuestos a hacer la voluntad del Padre, no tendríamos dificultad en reconocer al Padre presente en Jesús. Sigamos un poquito más allá leyendo para que podamos comprender, porque ya en el Evangelio de mañana la lectura va a comenzar desde el versículo 44. Entonces, para poder enlazar y entender todo el contexto, vamos a leer hoy ese 41 hasta el 43. Nos dice, versículo 41, los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Versículo 42, y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora he bajado del cielo? Versículo 43. Jesús les respondió: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae,
y yo le resucitaré el último día. Versículo 44. Entonces, como en el Evangelio de mañana, vamos a comenzar desde el versículo 44 y salta los versículos 41 y 43. En el versículo 41 empieza la conversación con los judíos que critican a Jesús. Aquí damos una breve explicación del significado de la palabra judío en el Evangelio de Juan, para evitar que una lectura superficial alimente en nosotros los cristianos el sentimiento de antisemitismo. Antes de todo, es bueno recordar que Jesús era judío y lo sigue siendo. Judíos eran sus discípulos y discípulas. Las primeras comunidades cristianas eran todas de judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. Solo después, poco a poco, en las comunidades del discípulo amado, es decir, Juan, griegos y paganos comenzaban a ser aceptados en pie de igualdad con los judíos. Eran comunidades más abiertas, pero esta apertura no era aceptada por todos. Algunos cristianos venidos del grupo de los fariseos querían mantener la separación entre judíos y paganos. La situación era muy crítica y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, se complicó aún más. Los fariseos se convierten en la corriente religiosa dominante en el judaísmo y empiezan a definir directivas religiosas para todo el pueblo de Dios. Todas estas medidas asumidas por los fariseos repercutían en las comunidades de los judíos que aceptaban a Jesús como Mesías. Estas comunidades habían caminado mucho. La apertura para los paganos era irreversible. La Biblia, en griego, ya era usada desde hacía mucho tiempo. Y así lentamente crece un distanciamiento mutuo entre cristianismo y judaísmo. Las autoridades judaicas en los años 85 al 90 comienzan a discriminar quienes siguen aceptando a Jesús de Nazaret como Mesías. Quien seguía permaneciendo en la fe de Jesús era expulsado de la sinagoga. Muchas de las comunidades cristianas temían esta expulsión, ya que significaba perder el apoyo de una institución fuerte y tradicional como la sinagoga. Los que eran expulsados perdían los privilegios legales que los judíos habían conquistado a lo largo de los siglos dentro del imperio. Las personas expulsadas perdían hasta la posibilidad de tener un entierro decente. Era un riesgo muy grande. Esta situación de conflicto del final del primer siglo repercute en la descripción del conflicto de Jesús con los fariseos. Cuando el Evangelio de Juan habla de judíos, no está hablando del pueblo judío en general, sino que está pensando mucho más en aquellas pocas autoridades farisaicas que estaban expulsando a los cristianos de las sinagogas en los años 85-90, época en la que el Evangelio fue escrito. No podemos permitir que estas afirmaciones sobre los judíos hagan crecer el antisemitismo entre los cristianos. Bien, y entonces ese era el contexto en donde se desenvolvía todo el momento en que se escribe este Evangelio y se relata lo que sucedió. Esperando haber aclarado un poco el contexto, ahora vamos a pasar al segundo paso. ¿Qué me dice a mí este texto? Vamos a extraer el mensaje para cada uno de nosotros en este día. ¿Qué me dice Jesús hoy? Bien, y lo que puedo compartir contigo de lo meditado en esta lectura es lo siguiente. Fe y vida se requieren mutuamente en el seguimiento de Jesús. La fe sin vida es fe muerta. La vida sin fe es una vida vacía. El evangelista Juan reúne frases en este pequeño párrafo y proyecta expresiones
reiterativas. Se repite varias veces esto de que Jesús es pan de vida. Jesús es un pan realmente misterioso. Nos dice la lectura que quien le come no tiene hambre. Y asimismo, Jesús se proclama agua que calma la sed. Quien crea y beba de él no tendrá sed jamás. Llegar hasta el corazón de ese Jesús no es iniciativa ni tuya ni mía. Es bendición y llamada del Padre. Así lo dice la lectura. No vienes a mí si el Padre no te llama, si el Padre no te trae. Y esa es una bendición para nuestra vida, que el Padre nos lleve a Jesús. Por otra parte, también la lectura afirma que quien cree en Él no se perderá, ni morirá, porque Él, Jesús, es la resurrección definitiva. Entonces allí está la clave, querido hermano y hermana. Ahí está la clave. No queremos morir, creer en Jesús. No queremos perdernos, debemos creer en Jesús. Entonces la Iglesia celebra esta palabra de hoy como fiesta pascual. Hoy Jesús es para nosotros el pan y el agua de la vida, es decir, es la comida y la bebida de salvación. Si nos vamos a la Eucaristía, en la Eucaristía tú y yo comemos, bebemos, resucitamos y nos hacemos libres, porque esa libertad se realiza dentro de cada uno de nosotros. En Cristo y con Cristo, toda la comunidad se renueva y se compromete a ser signo de resurrección en el pan y el vino consagrados y comulgados. Y todo esto, celebrado públicamente desde la fe, es la voluntad del Padre. Y Jesús nos dice, es voluntad de mi Padre que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Hoy celebramos cada Eucaristía, hoy comulgamos a Jesús para tener vida eterna y para poder disfrutar de esa vida eterna desde ahora, aquí, en el presente. Así que tenemos que aprovechar el hoy y no esperar cuando yo llegue a la vida eterna. No, hermano y hermana, la vida eterna es ahora. Jesús nos la está ofreciendo cada vez que comemos y bebemos de Él, de esa fuente que es la vida, que nos las da a través de su cuerpo y de su sangre. Entonces voy a dejar en el aire estas preguntas para que las reflexionemos. ¿La comunión de Jesús o la comunión de Cristo me introduce realmente a un proceso de conversión? ¿Salgo de cada comunión más comprometido o más comprometida con mi comunidad? ¿Siento que realmente sucede en mí una transformación? Bien, y ahora te invito a que le contestemos a nuestro Señor con una oración. Te invito a que cierres tus ojos y te unas a mí, a esta oración de respuesta a nuestro Señor. Y quiero comenzar por rezar como dice el Salmo de hoy, ese Salmo 65. Tu salvación, Señor, es para todos. Así que bendigamos a nuestro Dios, hagamos resonar alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida
y no dejó que tropezaran nuestros pies. A Él dirigiremos nuestras oraciones y nuestra lengua le cantará alabanzas. Bendito seas, Señor, porque no rechazas nuestras súplicas, ni nos has retirado tu gracia. Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu palabra cada día nos invitas a seguirte con fidelidad. Nos invitas a vivir desde ahora esa vida eterna prometida. Tu mensaje ha dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. Y fortalecidos por tu luz, nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender el día de hoy. Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. Señor, ¿cuántas veces busco pan sin consistencia y bebo agua de corrupción? ¿Cuántas veces me alimento de lo que no me da vida eterna? Quiero aprender a valorar ese alimento que realmente me lleva a esa vida eterna. Hazme testigo de tu resurrección, Señor. Que tu Madre Santísima, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos esa buena nueva a toda la creación. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén. Aleluya. Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos finalizado la lección divina por el día de hoy. Gracias por compartir conmigo. Ha estado con ustedes su hermana y amiga Estefania Balota. Espero que esta lección divina te ayude cada día a acercarte más al corazón de Dios, a conocerlo y amarlo más profundamente. No te olvides de compartir, de darle me gusta al video, de suscribirte al canal y de comentar si es de tu agrado esa experiencia que has tenido con esta lección divina. Te dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo y te digo hasta el próximo video si Dios lo permite. Bendiciones.